Buenos días, mi nombre es Juan Carlos Barona, coordinador del área de egresados. Bienvenidos al conversatorio Aprendizajes del lenguaje oral, la lectura y la escritura desde la neurolingüística. Hoy nos acompaña José Olmedo Ortega Hurtado, postdoctor en internacionalización y acreditación de la educación superior, doctor en educación, área de lenguaje y educación y magíster en lingüística. Andrea Guevara Agredo, fonoaudióloga, magíster en desarrollo infantil, especialista en docencia universitaria. Erika Matilde Lame, fonoaudióloga egresada de la Universidad del Cauca. Y en la moderación, hoy nos acompaña Isabel Muñoz Zambrano, fonoaudióloga, especialista en proyectos de salud, especialista en epidemiología y maestría en epidemiología general, directora del Grupo de Investigación Comunicación Humana y sus Desórdenes, grupo de investigación que organizó con el área de egresados este conversatorio. Gracias al Centro de Comunicación de la Universidad del Cauca, al grupo de investigación, al vicerrector académico y al equipo del área de egresados por todo su apoyo para desarrollar este espacio académico. Bienvenidos a nuestros invitados y a todos los que nos siguen en Facebook y YouTube. Esperamos sus comentarios y preguntas. Los dejo entonces ahora con la profesora Isabel. Muy buenos días y bienvenida. Muy buenos días a todos. Primero extenderles un caluroso saludo a mis compañeros, egresados, estudiantes, profesores y comunidad en general que nos escuchan. Agradecerle al área de egresados, al canal de comunicaciones y muy especialmente a la institución educativa metropolitana María Occidente y a nuestros estudiantes que participaron de esta propuesta de investigación, quienes contribuyeron en gran medida pues, al desarrollo de este proceso. Bueno, entonces voy a hacer la presentación, compartirles pantalla para iniciar. Bueno, este webinar tiene como nombre Aprendizajes del lenguaje oral, la lectura y la escritura desde la perspectiva neuropsicolingüística. Contarles un poco el porqué de esta presentación. Este es un producto de un proyecto de investigación registrado en la Vicerrectoría de Investigaciones desde el año 2016, que fue gestado por la profesora Andrea Guevara y trabajado conjuntamente con el profesor Olmedo, titulado Validación de un protocolo de evaluación del lenguaje oral, la lectura y la escritura para niños de 6 a 10 años. El objetivo de este webinar es cumplir con un compromiso que tenemos no solamente con la Vicerrectoría de Investigaciones, sino con la sociedad y con la educación de nuestros niños. En este momento vamos a hacer la presentación entonces de aspectos que se refieren al concepto del lenguaje, sus problemáticas en el aprendizaje, la evaluación, la teoría de la neuropsicolingüística, de la modularidad de Ellis y Jung, que fue la base de nuestra propuesta investigativa, y posteriormente las tareas que se construyeron en el protocolo y que se realizan pues para la evaluación de los niños. Y finalmente pues las conclusiones. Entonces le damos paso al doctor Olmedo Ortega. Bienvenido, profesor. El micrófono, profesor Olmedo, por favor, si lo puede activar. Gracias. Okay, buenos días. Previo cordial saludo y agradecimiento por estar conectados. Paso, como dijo la profesora Isabel, a desarrollar algunos elementos generales sobre el lenguaje y sus problemáticas en los procesos de aprendizaje y evaluación en escenarios escolares. Así que el invitado de honor es el lenguaje. Vamos a servir la mesa a este invitado, el lenguaje, ese desconocido, como diría Julia Kristeva.
Entonces, la transparencia muestra que el lenguaje es la facultad humana para significar y comunicar la realidad física, natural y social a través de signos o símbolos que son verbales o no verbales. Los primeros, los verbales, mediados por la oralidad y la escritura, y los no verbales por muchísimas formas de comunicación como la gestualidad, los gestos, la imagen, el color, el silencio, la distancia, hoy tan de moda en el tema de la pandemia. Sigamos. Así que como se indica aquí, la facultad universal que tienen los seres humanos para significar y comunicar esa realidad es del ser humano, es el lenguaje. El lenguaje es un hecho social que constituye al hombre como sujeto cultural y discursivo. El lenguaje posibilita a los seres humanos abstraer el mundo, conceptualizarlo, simbolizarlo, transformarlo y comunicarlo. Gracias al lenguaje podemos representar la realidad física, natural y social. Entra en el tema de los imaginarios. Entonces, el tema de la representación es muy importante aquí. ¿Cómo nos representamos el día sin IVA? Por ejemplo, para el gobierno, para los empresarios, para los médicos, para los sindicalistas, los estudiantes, el ciudadano. En sentido amplio, es esa facultad semiótica para representar la realidad. Pero al lado del lenguaje verbal hay otras 1000 maneras de significar y comunicarla. El lenguaje de los gestos, de los colores, de las flores, del vestido. El COVID-19 también tiene su lenguaje, pero esto en sentido amplio. Se trata de un concepto polisémico que tiene muchas lecturas, es decir, muchas interpretaciones, pero en sentido estricto no, nos referimos al lenguaje verbal o articulado, esa facultad humana para aprender una o varias lenguas naturales, como el español, el inglés, el nasayugüe, hablado en el Cauca. Entonces, en sentido estricto, es parte de la facultad general que se constituye como objeto plenamente delimitado, susceptible de ser estudiado científicamente. Entonces, ya no es en sentido amplio, sino en sentido estricto. Hay unos rasgos distintivos del lenguaje. Hace muchos años, en la década del 60, Charles Hockett propuso 16 características. Me voy a referir menciono unas 5. El canal vocal auditivo, la semanticidad, la arbitrariedad, la productividad o creatividad. Esa es la capacidad que tiene el ser humano para producir y entender infinitas oraciones a partir de elementos finitos, sonidos, fonemas, reglas, etc. La prevariación es la posibilidad de decir algo falso o sin sentido. La reflexividad es la capacidad de referirse al lenguaje utilizando el propio lenguaje. Es la función metalingüística, entre otras. Sigamos. Entonces, si es ahí el estudio científico del lenguaje, de esto se ocupa la lingüística o las ciencias del lenguaje. Y hay unas disciplinas, en la transparencia vemos que hay unas disciplinas básicas, unas auxiliares, unas complementarias, unas interdisciplinas, unas ciencias afines y unos campos de aplicación. Entre las disciplinas básicas, que son las que tienen que ver con los niveles de análisis lingüísticos, con los componentes lingüísticos, está la fonética, que se encarga del material sonoro, la fonología, que se encarga de identificar e inventariar los fonemas, la morfología, se ocupa de los morfemas, de temas gramaticales, la sintaxis,
coloca el análisis sobre las estructuras, categorías y funciones de la oración. La semántica es la ciencia de la significación. Se ocupa del significado de los signos lingüísticos y de sus posibles combinaciones en los diferentes niveles de organización, es decir, en palabras, frases, enunciados y discursos. Y la pragmática estudia las unidades que hacen del discurso una unidad dinámica y compleja, producto del uso del lenguaje. Analiza los actos de habla, o sea, significados del enunciado, intenciones y las diferentes reacciones e interpretaciones que tiene el destinatario. En las ciencias auxiliares, ahí está en rojo, pues digamos la fonoaudiología que nos interesa en este caso, pues disciplina de la salud que estudia la comunicación humana y la discapacidad comunicativa. Aborda temas como el lenguaje oral y escrito, la voz, el habla, la función oral faríngea, entre otras. Entre las interdisciplinas están la psicolingüística, la neurolingüística, la sociolingüística, la etnolingüística y el análisis del discurso. La psicolingüística es una disciplina que estudia la conducta verbal y los procesos subyacentes al desarrollo del lenguaje. Se encarga de estudiar cómo los hablantes adquieren, comprenden, producen y pierden el lenguaje. La neurolingüística basa su accionar en el estudio biológico del lenguaje, las funciones y centros cerebrales que los producen y sus perturbaciones. Hay ciencias afines como la semiótica, hay ciencias afines como la literatura, la estilística, la retórica, hay ciencias complementarias como la semiótica o la geolingüística, hay campos de aplicación que en este caso nos interesa, la terapia del lenguaje, la enseñanza de lenguas maternas y extranjeras, lenguas indígenas, la traducción, la informática, en este caso, por ejemplo, la construcción de protocolos. Continúa. Digamos que hay 4 habilidades básicas del lenguaje: hablar, escuchar, hablar, leer y escribir. Pues todos estos son conceptos complejos, solo mencionaré algunos elementos. Escuchar comprende la audición. Escuchar es un proceso cognitivo complejo que implica tejer el significado de manera inmediata cuando el otro habla, reconociendo sus intenciones, su contexto social, cultural e ideológico y valorando subjetivamente su discurso y experiencia. Escuchar eso, en los procesos formativos del sujeto, escuchar es una experiencia fundamental, enriquecedora para la construcción de los saberes. Poca atención se coloca al escuchar en los escenarios escolares, así que hay que desarrollar pedagogías de la escucha. Diversos proverbios como señalan la importancia del escuchar. Lo mejor para motivar a una persona es escucharla. Es de sabios aprender a callar para poder escuchar. Hablar. Rara vez nos preocupamos por definirla, por pensar en esta actividad tan cotidiana como el hablar. Tiene que ver con la producción de la voz, con la articulación de sonidos y la forma en la que se juntan para formar palabras, frases, oraciones, discursos. Tiene que ver con elementos semánticos y pragmáticos como el reconocimiento de significados, de intenciones en la producción del habla. Tiene que ver con el género conversacional tan importante y tan utilizado, con el diálogo, entre otros. A García Márquez se le preguntaba en el exilio en México y le decían, ¿qué es lo que más recuerda de Colombia? ¿Qué es lo que más extraña de Colombia? Y el premio Nobel decía, la conversadera, hablar. Leer no se reduce a la simple identificación de letras y demás signos gráficos de la escritura.
tampoco al proceso de descodificación de los signos. Leer es poner a prueba hipótesis de interpretación, es aventurarse a explorar caminos de búsqueda del sentido. En concordancia con Humberto Eco, a quien le deben el premio Nobel, leer es un proceso de cooperación textual. De la mano de Jorge La Rosa, podemos entender el leer como formación. Se trata de pensar la lectura como algo que nos forma, o nos deforma, o nos transforma. Bueno, en los procesos pedagógicos, el proceso lector se divide en prelectura, lectura y poslectura. Lo mismo ocurre con la escritura. Tiene diversas interpretaciones, diversas comprensiones. Es un acto de creación mental en que un sujeto escritor con un propósito comunicativo concibe y elabora un significado global y lo comunica a un lector mediante la composición de un texto, valiéndose del código de la lengua escrita. Es importante tener en cuenta las acciones previas a la escritura, es lo que se llama preescritura. Igualmente, las acciones ya del escribir, del componer, de la composición, que es la escritura, y la posescritura, que es la reelaboración y la revisión de la composición. Quizá una de las actividades que mejor forma al sujeto es la escritura. Continuemos. Continuamos. Como se trata de mirar el tema de la modularidad, entonces se proponen unos módulos para el lenguaje oral. Estos se van a desarrollar más adelante, como el módulo del análisis auditivo, el módulo léxico de entradas auditivas, el módulo de sistema semántico, etcétera, etcétera. Vamos a abordar unos módulos de la lectura y la escritura, el módulo de análisis visual, el módulo léxico de entradas visuales, el módulo semántico, el módulo léxico de salidas grafémicas, el módulo almacén halográfico, etcétera, hasta llegar al módulo pragmático. Sobre esto se volverá insertado en la teoría y los ejercicios que irían al final. Continuemos. Podemos continuar. Pasamos entonces a las debilidades siempre aplazadas en la formación y evaluación de competencias lectoras y escritoras. Como el colega Mauricio Pérez Abril, desde hace años, desde 2003, señaló estas debilidades. No hay producción de texto, hay escritura oracional. No se reconocen diferentes tipos de textos. Falta cohesión en los escritos de los niños. No se usan los signos de puntuación en los escritos. No se reconocen las intenciones de la comunicación. Hay dificultad para establecer relaciones entre los contenidos de diferentes textos. Hay dificultades en la lectura crítica. Entonces vemos todas estas debilidades que señala el colega Pérez Abril, que están presentes en los escenarios escolares. Pasamos a la siguiente. La colega Gloria Rincón, que en paz descanse, falleció en el escenario de la pandemia y tuvo un sepelio que se merecía otro sepelio. La colega Gloria Rincón señala dentro de estas debilidades, leer cuando otro dice, no por la necesidad de hacerlo. Siempre se lee por lo que dice el maestro y no buscar las alternativas para que el estudiante tenga la libertad de leer lo que él quiere. Escribir cuando el maestro dice sobre lo que él dice y como si fuera fácil hacerlo.
exámenes canónicos en donde la capacidad memorística es la que decide. Se da poca o casi nula importancia a los borradores de los escritos, lo que decía de la preescritura. Hoy, gracias a las tecnologías, cuando escribimos tenemos la versión 1, la versión 2, la versión 3, la versión 4. Cuando escribimos una tesis, un trabajo de grado, gracias a la tecnología. Única interpretación de un texto y no varias como ocurre normalmente. Se escribe como respuesta a una solicitud del maestro, después de una explicación o ejemplo que él hace copiar. No se inserta ni se promueve en el aula medios que desarrollen las habilidades de hablar y las habilidades de escuchar. No hay pedagogías para el aula, no hay pedagogías para la escucha. La revisión, corrección y evaluación son momentos externos a la producción, momentos finales y que implican sanciones. Continuemos. Continuemos. Pero la anterior. Pero la universidad no está exenta de estas problemáticas. La lectura y escritura son prácticas esenciales en el ámbito universitario. Estas prácticas tienen relación con el éxito o fracaso en la formación universitaria, debido, entre otras, al bajo capital académico de ingreso a la educación superior. Hoy, el fomento de la nueva cultura letrada en las redes electrónicas, producto del advenimiento de las nuevas tecnologías digitales y su incorporación en el escenario pedagógico, pues tiene serias problemáticas. Hoy nos encontramos con los nativos digitales. Esta pandemia nos ha puesto, ¿sí?, sobre todas estas problemáticas. En tanto vivimos en un mundo globalizado y tecnocultural basado en la interconexión, la instantaneidad y la simultaneidad. Gracias a esto estamos hoy en simultáneo conectados. El filósofo surcoreano Byung-Chul Han habla de la hiperculturalidad. Este es el filósofo de la sociedad del cansancio, que alude esta sociedad a la explotación que uno mismo se somete y que es mucho peor que la explotación externa, ya que se alude al sentimiento de libertad. En la sociedad del cansancio, producto del endiosamiento de la tecnología, de la hiperculturalidad, pues se producen un yo hiperactivo, hiperneurótico, un yo sobrecalentado y condenado al agotamiento profundo. Google y las redes sociales se presentan como espacios de libertad y se han convertido en un gran panóptico donde el morador es actor y víctima a la vez. Entonces, en esta sociedad, en esta hipercultura, se producen sujetos agotados, depresivos, fracasados. Es la sociedad del yes, we can. Si nosotros somos capaces. La sociedad de la productividad. Las universidades sí se ocupan de fortalecer los procesos de lectura y escritura académica, principalmente desde la oferta de cursos de lectura y escritura como competencias genéricas, más no como prácticas epistémicas y disciplinares específicas. Bueno, ha habido varios proyectos y muchas experiencias. La Universidad del Cauca, a través de el proyecto FISH, Formación Integral Social y Humanística, le da mucha importancia y tiene unos cursos de lectura y escritura obligatorios para toda la comunidad universitaria. Entonces son competencias muy importantes que hay que tener en cuenta en la formación universitaria. Hoy también estamos abocados a los resultados de las pruebas Saber Pro en el módulo de lectura crítica,
constituida por unas 35 preguntas de opción múltiple que van a examinar si el estudiante entiende el significado de palabras y frases, las relaciones de las partes de un texto para darle sentido global, reflexionar en torno a un texto y evaluar el contenido de un texto. Entonces, las pruebas Saber Pro, también en el escenario universitario, hoy son elementos fundamentales de evaluar el aprendizaje de los estudiantes. Continuamos. Pero hay unas pruebas internacionales, como todos sabemos, las pruebas PISA, que mira el rendimiento en lectura, matemáticas y ciencias. De 79 países evaluados en el 2018, Colombia se ubica en el puesto 58 con 412 puntos y el promedio de la OCDE es de 480 puntos. Entonces, Colombia obtuvo puntajes más bajos que el promedio señalado por la OCDE. Allí en lectura, pues se pretende medir las habilidades del estudiante para encontrar, seleccionar, interpretar y evaluar información de una gran variedad de textos, los cuales pueden encontrarse en el escenario escolar y fuera del aula de clase. Bueno, esto tendría muchos comentarios, pero también los resultados de las pruebas PIRS, que es un estudio del progreso internacional en la competencia lectora. Allí también los resultados que se aplican no son buenos en comprensión lectora de los alumnos entre cuarto y quinto de primaria. Continuemos. Como lo que nos ocupa es el tema de los protocolos, a nivel nacional hay una carencia de protocolos para evaluar el lenguaje oral, la lectura y la escritura. En Colombia, para la evaluación de estos componentes, se utilizan protocolos que son baterías internacionales de origen español y chileno, y no se evidencia la existencia de protocolos que evalúen estas competencias en la población colombiana. Entre ellos, el CLPT, que mide la comprensión lectora y la producción de textos para entre los grados de kinder a grado cuarto de básica. El protocolo PROEX, que mide la escritura. Ahí está en la transparencia, los ejemplos. Bueno, estas baterías son extranjeras y nuestro gran propósito en este proyecto de investigación se enfoca hacia tener un protocolo para la población colombiana. Gracias. Pasamos a lo siguiente. Bueno, agradecer entonces al profesor Olmedo por su valiosa intervención. Efectivamente, la base teórica que nos expone es la que respalda la construcción de este proyecto, que es aportar un protocolo de evaluación para el lenguaje oral, la lectura y escritura en niños en Colombia. Le damos paso entonces a la profesora Andrea Guevara, quien nos contará un poco sobre la teoría de modularidad, que también fue parte de la construcción de este protocolo de evaluación. Bienvenida, profe Andrea. Muchas gracias, profesora Isabel. Buenos días para todos y todas. Es un placer estar en este espacio compartiendo un proyecto que hemos venido trabajando hace muchos años y que en este momento se está cristalizando de una manera muy positiva. Con respecto a los sistemas de procesamiento, nos ocuparemos específicamente de la parte de la modularidad. Siguiente. Antes de iniciar con ese proceso, debemos decir que el primer aprendizaje
cognitivo de nivel superior a nivel cerebral, pues es el lenguaje. Este proceso se desarrolla por etapas que poco a poco van brindándole a la persona habilidades propias, pero con una funcionalidad. Es así como el niño, a medida que va creciendo, crece en todas sus dimensiones, física, social y por supuesto en la parte del lenguaje, a través de todos los estímulos que va recibiendo del medio, puede enriquecer estas dimensiones. A nivel del lenguaje, pues enriquece lo que tiene que ver con el nivel fonético-fonológico, que es todo lo de la articulación de la palabra, con el nivel semántico, que es el que nos permite darle la significación a todo lo que hablamos, a todo lo que escribimos, el nivel morfosintáctico, que se ocupa de la organización y la estructura de todo el lenguaje, y el nivel pragmático, que corresponde al contexto, es la situación en la que nosotros podemos utilizar ese lenguaje para comunicarnos. Siguiente. Con respecto entonces a nuestro protocolo, tomamos como una base conceptual grande la perspectiva neuropsicológica. Esta perspectiva habla de unos modelos que dan respuesta a diferentes funciones del resorte neurológico, o sea, funciones cerebrales. Estas funciones, a partir de los modelos, nos ayudan a comprender la organización que tiene el cerebro a nivel del lenguaje específicamente. Esta organización está dada en hemisferios, en lóbulos, frontal, parietal, temporal, occipital, y más internamente podemos encontrar las áreas con su funcionalidad y los centros corticales. Entre los centros corticales se encuentran aquellos que son específicos para, por ejemplo, el lenguaje oral, ¿sí? Toda la expresión del lenguaje, para la comprensión del lenguaje como tal, para la lectura y para la escritura. Es así como entonces la mente pues está compuesta por diferentes elementos que muchos autores llaman también módulos, que en algún momento dado pueden sufrir alteraciones cuando se presenta un daño neurológico. Siguiente. ¿Me das la siguiente, por favor? Con respecto entonces a los sistemas de procesamiento, estos han sido pensados y desarrollados como todos los procesos a partir de diferentes investigaciones realizadas específicamente con personas adultas que pues padecían alguna lesión cerebral de tipo accidente cerebrovascular, problemas hemorrágicos, diferentes alteraciones que hacen que todo el funcionamiento a nivel cerebral pues se vea afectado. No queriendo decir pues que estos sistemas de procesamiento que se trabajan o que se han estudiado a partir de investigaciones con adultos pues no vayan transversalizados a todo el desarrollo del lenguaje desde el inicio. Estos sistemas también han sido fundamentados a partir de diferentes principios y diferentes parámetros, entre los que se encuentran la modularidad, que es la que nos ocupa este día. También está el isomorfismo, que desde la parte de psicología es un principio formulado a partir de una teoría de la Gestalt que corresponde a los acontecimientos físicos que tienen que ver con el funcionamiento cerebral y con los acontecimientos mentales. También está la fraccionabilidad, también desde el punto de vista psicológico. Ellos comentan que corresponde a todas las fracciones que se pueden llevar a cabo en diferentes momentos, las divisiones. Sin embargo, en el ser humano, todo se trabaja de manera integral. Si hay alguna dificultad o alguna fracción, es el mismo organismo, la misma parte cerebral,
la que ayuda a que no se dé una fraccionabilidad como tal. Siguiente. Es así entonces como varios autores se han ocupado de hablar de los sistemas de procesamiento. Es el caso de David Marr, que desarrolló una hipótesis acerca de la modularidad y esto dio como resultado algo que él llamó la teoría computacional de la mente. Está también Fodor, que fue un estudioso de toda la escuela de Chomsky. Él desarrolla su propia teoría y también da como resultado algo que se llama o que él titula como la modularidad de la mente. Siguiente. Más cercano entonces a nuestro contexto y a nuestros días está Fernando Cuetos Vega, que él parte de la modularidad y plantea algo que se llama el sistema de procesamiento lingüístico, el cual tiene como base un componente biológico que es, pues en este caso, el cerebro. El cerebro cuenta entonces con muchas actividades cognitivas que surgen a partir del quehacer de cada una de las áreas y el producto de estas actividades pues hace que se dé un funcionamiento normal del sistema nervioso en general, en este caso del sistema nervioso central, y Fernando Cuetos Vega manifiesta que todo este proceso hace que el cerebro se mueva o transite en algo que se llama los módulos cognitivos. Siguiente. Es así entonces como la modularidad la podemos especificar como un sistema cognitivo que está compuesto por un conjunto de muchos procesos o módulos que tienen una tarea específica. Estos módulos son especializados y específicamente para el lenguaje pues tienen una función determinada. Como ya les dije, hay unas áreas que tienen que ver con la parte del lenguaje oral, con la parte semántica o la comprensión del lenguaje, con la lectura y con la escritura. Todo esto tiene que ver con un parámetro evolutivo. A medida que nosotros crecemos, no solo en edad, también crecemos en la parte cognitiva, mejoramos muchos procesos y específicamente en el lenguaje aprendemos día a día muchísimas palabras, muchísimos conceptos, pero todos estos deben tener significado. Como decía el profesor Olmedo en su intervención, en este momento nosotros nos hemos vuelto mucho más auditivos y mucho más visuales, más auditivos. Por eso toda esa escucha debe ser con significación. Debemos saber escuchar, no simplemente oír, porque yo puedo oír muchas cosas, oír el ruido del señor que pasa vendiendo cosas en la calle, oír el goteo de la lluvia, etcétera. Pero eso no tiene una significación. La significación va cuando yo le doy significación. Entonces, de ahí la diferencia que podemos establecer entre escuchar y entre oír. Todos estos procesos entonces están organizados y dan paso a nuevos aprendizajes, aprendizajes de todo sentido, aprendizajes de diferentes dimensiones, pero pues también aprendizajes del lenguaje. La siguiente. El proyecto que nos convoca el día de hoy surge entonces de la neuropsicología cognitiva que plantea Andrew Ellis y Andrew Jung en el año 1988. Ellos plantean algo que se llama un mapa modular o un sistema modular. Como hemos venido conversando, el cerebro está organizado en módulos y estos módulos cumplen unas funciones y unos procesos. Ellos entonces también parten de la neuropsicología cognitiva, dan una serie de conceptos acerca de la modularidad, cómo se presenta esta modularidad a nivel cerebral, pero también a nivel lingüístico, y exponen arquitecturas funcionales que pues también ellos llaman modelos funcionales.
Los componentes de este modelo que vamos a ver ahora se asemejan a unas cajas en donde va incluida una función. Esos pues son los llamados módulos y todo ese complejo entonces es lo que ellos plantean como el mapa modular o una teoría modular. La siguiente. Este mapa modular entonces se divide en tres partes grandes. Una primera parte que es la identificación y producción de palabras habladas, que corresponde a 5 módulos auditivos que he señalado en color rojo. La segunda parte es la explicación modular acerca de la lectura, que son 3 módulos visuales que están señalados con azul, y la tercera parte es la explicación modular de la ortografía, que son los 5 módulos ortográficos que he señalado en color morado. El núcleo de todo el mapa modular, entonces, es el sistema semántico que está señalado en color verde. Como me atengo a la memoria visual que ustedes tengan, entonces vamos a recordar en la siguiente diapositiva los colores que les acabo de decir. Bueno, entonces aquí está todo el mapa modular de los dos autores, de Ellis y Jung, planteado en 1988, en donde, como les decía, hay 5 módulos que corresponden a la parte auditiva, que son los que ustedes pueden ver en color rojo. El análisis acústico, que es la puerta de entrada a toda la parte auditiva. El léxico de entradas auditivas, que es un almacenamiento de las palabras que conocemos. El léxico de salidas fonológicas, que es la manera como yo produzco el lenguaje oral, es como el módulo de prosodia. El retén de respuestas fonémicas, que me permite hacer como un feedback o una autocorrección de la palabra mal emitida, y la conversión acústico-fonológica es la que nos permite el deletreo de las no palabras. En color verde, como les dije, está el sistema semántico, que es el núcleo de todo el mapa, porque todo debe tener significación, ¿sí? Debemos tener una comprensión para poder interiorizar todo el lenguaje. Está entonces desde la parte de visual, entonces está el análisis visual en color azul, que es la puerta de entrada para la parte visual, o sea, son todas las letras que nosotros podemos ver cuando leemos. Está el léxico de entradas visuales, que es el almacenamiento de esas letras como tal. Está la conversión grafema-fonema, que tiene que ver con todos los principios de pronunciación que nosotros aprendemos cuando estamos iniciando nuestro lenguaje oral. Y esos 3 módulos son los que conforman la parte de lectura. Con respecto a la parte de escritura, entonces está el léxico de salidas grafémicas, que tiene que ver con toda la ortografía de las palabras que nosotros conocemos. El retén de salidas grafémicas, que está relacionado como a elaborar una muestra a nivel mental, a nivel de pensamiento, una muestra que yo voy a plasmar en el papel, ¿sí? A nivel escritural. Se asemeja mucho al proceso que nosotros llevamos a cabo en el lóbulo frontal cuando preparamos una muestra de lo que vamos a decir y posteriormente la decimos. Acá es preparación de la muestra y después producción a nivel escrito. Está la conversión fonema-grafema, que me permite deletrear no palabras, palabras desconocidas. Está el almacén halográfico, en donde yo tengo almacenadas todas las formas de las letras como las aprendí desde que inicié mi proceso escritor. Y está el almacén de patrones grafémico-motores, que corresponde a la manera como escribo. Es como toda la melodía cinética, el movimiento bonito que nosotros llevamos a cabo para escribir. Todo entonces este proceso, si ustedes se dan cuenta, tiene unas rutas, algunas de ellas son bidireccionales porque tienen retornos, ¿sí? Son aspectos que yo puedo realizar y que de pronto me puedo devolver a otro módulo, sea para corregir o sea para volver a esa información. Pero hay otras rutas, específicamente las de la parte escrita,
que no tienen un retorno, ¿sí? Porque, como se dice, lo escrito, escrito está. Entonces, cuando yo escribo, ya queda plasmada toda la información en un papel, queda plasmada a través de un computador, y entonces no hay muchos retornos en el tiempo, digámoslo así, para poder corregir, que sí se permite de acuerdo al contexto, sí se pueden corregir, pero de resto, como lo plantea el sistema modular, no tiene ningún tipo de retorno. También, como ustedes pueden observar, este mapa modular recoge 3 niveles del lenguaje. La parte de los módulos auditivos correspondería a todo el nivel fonético fonológico porque es toda la salida de habla. La parte visual recogería todo lo que es la morfosintaxis, lo mismo que los módulos de ortografía, ¿sí? Y pues está su núcleo, que es el nivel semántico. Pero aquí el mapa se queda corto en la parte del nivel pragmático. No está por ninguna parte, no está concebido. Por eso nosotros dentro del protocolo, para darle una completitud a esa evaluación del lenguaje, entonces retomamos desde el autor Víctor Acosta el nivel pragmático, que explicará ahora el profesor José Olmedo Ortega. Muchas gracias. Continúo. Bueno, en los diálogos académicos que he sostenido con las colegas fonoaudiólogas Isabel y Andrea, y con los jóvenes coinvestigadores estudiantes del programa de fonoaudiología, les he señalado que el mapa modular que acaba de exponer la colega, le faltaba algo, que le falta nada más y nada menos que el componente pragmático. Y ellas y ellos me han escuchado. Así que introdujimos al modelo el componente pragmático y que se va a ver reflejado en el protocolo. Pues la pragmática, ya lo había señalado, es la ciencia que estudia el uso del lenguaje en la comunicación. Es decir, las condiciones que determinan el empleo de enunciados concretos realizados por hablantes concretos de carne y hueso en situaciones comunicativas concretas, con intenciones concretas e interpretaciones específicas por parte de los destinatarios. La pragmática estudia los actos de habla, tanto orales como escritos. Y esto nos remite a autores como Austin y Searle, los filósofos del lenguaje ordinario. Bueno, un acto de habla es tripartito. Tiene un acto locutorio, un acto ilocutorio y un acto perlocutorio. El acto locutorio se ocupa de estudiar el enunciado, que el enunciado esté bien hecho, bien construido. O sea, involucra los elementos de la gramática, de la semántica. Que los enunciados, por ejemplo, en el caso de lo escrito, sean cohesivos, coherentes, con unidad de sentido, que tengan progresión temática, que tengan argumentaciones, que digamos soporte argumental, entre otros. Esto es muy importante en el examen, en los escritos, por ejemplo, académicos de nuestros estudiantes. Lo locutorio tiene que ver con el enunciado, que se construyan bien los enunciados. El acto ilocutorio tiene que ver con las intenciones. Hoy las ciencias del lenguaje le dan mucha importancia a las intencionalidades. Ahí, entonces, ¿cuál es la intención de un acto, de una frase, de un enunciado, de un acto locutorio? Pues, digamos, informar. Si el propósito o intención es informar, es preguntar, es dudar,
es persuadir, es manipular. Entonces, los enunciados locutorios llevan intencionalidades. Y también se ubica el tercer nivel, que es el perlocucionario, que tiene que ver con la respuesta o la reacción del oyente, del interlocutor. Me parece que este tema del pragmático y de las intencionalidades está bastante desarrollado hoy, donde, por ejemplo, el lenguaje mirado como discurso, se examinan relaciones como el discurso y el poder, el discurso y el control, el discurso y la manipulación, el discurso y el dominio. Tiene que ver exactamente con estos elementos. Así que la centralidad de las intenciones, pues, sirven para explicar el fenómeno del lenguaje. Si uno acude a Umberto Eco, por ejemplo, o a elementos de la lectura. En la lectura, por ejemplo, hay niveles de comprensión, que son el nivel literal, el nivel parafraseal, el nivel inferencial y el nivel crítico intertextual. En estos niveles de la comprensión lectora están atravesados por la intencionalidad. Humberto Eco, en los límites, cómo colocarle límites a la interpretación, por ejemplo, señala que en la trilogía autor, obra, texto, está mediada por la intencionalidad y habla de intentio autoris, la intención del autor, del locutor, la intentio operis, la intención de la obra, del mensaje, y la intentio lectoris, la intención del lector, de quien se aproxima al mensaje. Un lector avesado, por ejemplo, lee un texto y de inmediatamente engancha la comprensión crítica intertextual y en ocasiones se salta pues el sentido literal y produce interpretaciones que no sean tan válidas. Así que aboca Humberto Eco por la defensa del sentido literal. Bueno, en el protocolo, entonces, pensamos en 3 módulos que tienen que ver con las intenciones comunicativas, con la organización del discurso conversacional y las presuposiciones en contextos conversacionales. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Olmedo, profesora Andrea. Antes de darle la palabra a Erika para presentar la estructura ya del protocolo, quiero contarles un poco acerca de la metodología de este estudio. Primero, pues la población, la mayoría de las etapas se realizaron en el Instituto Metropolitano María Occidente. Se escogió niños entre 6 y 10 años con un promedio académico superior a 4, llamados normotípicos, una muestra total entonces de 152 niños entre los 6 y los 10 años. La primera etapa de estos procesos de validación de una batería o de un test, de un protocolo, indican la construcción de unos dominios. A eso se le llama validación de constructo. Los dominios se crearon a partir de del módulo, del sistema modular que planteó la profesora Andrea, con base en esta teoría, que dieron origen a unas tareas, a una instrucción, a unos reactivos y a unos criterios de suspensión, donde se estructuró el protocolo de evaluación. Esto en la primera etapa. En la segunda etapa, respecto a la validez de contenido que se hizo del protocolo, se aplicó a un grupo pequeño de niños, haciendo un pilotaje para hacer ajustes precisamente a estas tareas, a esta instrucción, a estos reactivos, y poder entonces dejar el instrumento, el protocolo, mucho más consolidado. En la tercera etapa se hizo la validación por juicio de expertos, en la cual participaron 10 fonoaudiólogos de otras universidades de Colombia y también de la Universidad del Cauca, quienes calificaron
cada uno de las tareas, de las instrucciones y de los reactivos de cada módulo, teniendo en cuenta pues si había una coherencia, una claridad y una suficiencia. Aquí se aplicó una prueba estadística que se utiliza justamente para la validación del juicio de expertos y se llama coeficiente de validación de contenido, el CBR, cuyo resultado, entre más se aproxime a 1, pues hay mucha mayor coherencia entre las respuestas. En este caso, el CBR global nos dio 0,7, que significa que es un CBR aceptable. En este sentido, el 0,7 nos indica que si bien es aceptable este acuerdo entre los jueces, implica también que tenemos que hacer una revisión de algunos aspectos frente a las sugerencias hechas por los jueces en cuanto a la claridad, suficiencia y pertenencia de algunos apartes. En la cuarta etapa se hizo la fiabilidad y consistencia interna, es decir, mirar si los ítems, las tareas, los reactivos, evalúan lo que nosotros queremos evaluar. Aquí aplicamos una prueba estadística llamada alfa de Cronbach, la cual entre más cerca a 1 nos dé también indica que hay una mayor fiabilidad. En este caso el resultado fue de 0,9, es decir que hay un 90% de confiabilidad en que las tareas y los ítems determinados pues tienen una fiabilidad. Entonces, ¿qué nos indican? Nosotros estamos haciendo este tipo de etapas con el fin de poder finalmente darle la validez psicométrica del protocolo, que es justamente la última etapa que estamos desarrollando en este momento, con un grupo de estudiantes y conjuntamente con los profesores. La validez psicométrica consiste en hacer nuevamente la aplicación de la prueba a un grupo de niños en estas mismas edades, donde podamos nosotros hacer, después de los ajustes, nuevamente aplicar pruebas estadísticas que nos permitan determinar que efectivamente el instrumento es confiable y válido para que el fonoaudiólogo pueda evaluar niños de estas edades en Colombia. Con esto entonces termino la parte de metodología y doy paso a Erika, que es nuestra egresada, quien hizo parte también de una de las etapas del proyecto de investigación, que participó de manera muy activa en esta construcción y nos va a presentar pues, la estructura del protocolo. Entonces, Erika, bienvenida. Gracias, profe. Buenos días. Pues ahora voy a hablar del protocolo de evaluación del lenguaje oral, de la lectura y la escritura desde la perspectiva neurocifrolingüística. Este está compuesto por dos partes. Tiene el cuadernillo de evaluación, siguiente por favor, y el material de apoyo. El cuadernillo de evaluación, entonces, está compuesto por un encabezado en el cual se ingresan los datos sociodemográficos del niño. Entonces, en él vamos a consignar el nombre, su edad, de qué colegio es, quién y cuándo realizó la prueba y qué grado escolar tiene. La otra parte que está debajo del encabezado, entonces ya empezamos a hablar de la prueba como tal. En ella vamos a tener entonces cómo se llama el módulo, el nombre del módulo, una breve descripción sobre el módulo, qué tareas hay en el módulo, en este caso pues análisis no verbal y verbal, unas variables que van a medir lo que son las tareas, la descripción, la instrucción, los reactivos, que van a ir cambiando en su nivel de dificultad dependiendo de la edad del niño. Y después se van a ir aumentando o disminuyendo. Y la calificación que va de 0 a 2 y los criterios de suspensión por los cuales el niño no pudo realizar la tarea, entonces se cancela la prueba, ese apartado de la prueba. Finalmente, entonces, se va a cubrir una puntuación que es para cada parte del módulo existe una puntuación máxima. Entonces, cuando se termina el primer módulo, vamos a encontrar la puntuación máxima, que es la suma de todas las tareas del módulo, y ya cuando acabamos la parte, que era lo que señalaba la profesora Andrea, entonces vamos a tener la puntuación total de la prueba en esa parte, ya sea el lenguaje oral o la lectura y la escritura. Continúe, por favor. Eso a modo de ejemplo, entonces vemos que a modo de ejemplo hemos escogido el análisis auditivo. Abajo vemos que hay una breve descripción de este análisis auditivo, las tareas que realiza, que son las no verbal y verbal, los reactivos,
Las variables, tenemos las tareas, la descripción breve de esas tareas, la instrucción que es la consigna que se le da al niño, los reactivos, la calificación de 0 a 2 y los criterios de suspensión. Bueno, entonces ahora ya les voy a presentar como tal las actividades para la evaluación y también sirven para la estimulación del niño basándonos en este protocolo de evaluación. Tenemos el análisis auditivo que, como bien lo dijo la profe Andrea, es cuando entra el lenguaje, las ondas sonoras que causan un estímulo auditivo y llevan como un pulso nervioso hacia el cerebro, el cual lo que hace es captarlo, dice, ah, bueno, sonó algo. Entonces, tenemos para ello las tareas de identificación y asociación de objeto y sonido, en las cuales lo que se va a hacer es por medio de estímulos auditivos y visuales, ¿sí, Jorge? Auditivos y visuales, vamos a hacer es presentarle al niño un estímulo auditivo, como bien lo dice la consigna. Vas a escuchar diferentes sonidos y vas a señalar la lámina que corresponda. Por ejemplo, si escuchas este sonido, el sonido que acaba de sonar, el niño va a seleccionar de las imágenes que tiene presentadas cuál es la que corresponde. ¿Sí? Entonces vemos, y bueno, ahí leemos, sí, muy bien, la seleccionaste muy bien, y así podemos hacerlo con sonidos onomatopéyicos, sonidos corporales, que lo que buscamos es ubicar la fuente. Luego de que hemos captado el sonido, entonces vamos al léxico de entradas auditivas, en el cual entonces lo que hacemos es reconocer ese sonido. Ahí están todos los sonidos que podemos reconocer, las palabras que conocemos. Tenemos acá la tarea de asociación de fonemas vocálicos o consonánticos para emitir oralmente una palabra. Entonces le decimos al niño, bueno, te voy a dar un sonido y quiero que me señales de las láminas que tienes ahí, por cuál inicia, o por cuál está en el medio, o por cuál está en el final. Por ejemplo, le decimos el sonido al inicio, entonces él puede señalar o bien sea el sapo, o bien sea la serpiente, o una sandía. Lo mismo podemos hacerlo pues con sonidos en el medio o al final. Luego entonces de que ya tenemos el sonido reconocido, lo llevamos hacia el sistema semántico, que es donde le vamos a dar significación a ese sonido. Entonces hemos escogido las tareas de correspondencia objeto, en la cual le decimos al niño que le vamos a mostrar unas láminas y le vamos a pedir que nos muestre una, por ejemplo la del barco, y que nos diga para qué sirve. Entonces nos puede decir, por ejemplo, que el barco sirve para transportar materiales o cosas por medio del agua. También podemos hacerlo por categorías semánticas, como son los medios de transporte, los alimentos y el vestuario. Siguiente, por favor. Otra actividad del mismo sistema semántico es la asociación verbal por función o por lámina, a una lámina. Entonces le decimos al niño, le damos una definición a una función y que él ubique la lámina que corresponda a esa función. Por ejemplo, si le decimos al niño que qué hacemos para quedar limpios, él, bueno, va a remitirlo directamente hacia el agua. Entonces puede escoger o bien sea la lámina de la piscina o la del niño bañándose. Luego, entonces, de que hemos reconocido y tenemos el significado de este sonido, de esta palabra, entonces la llevamos hacia el léxico de salidas fonológicas, la cual se encarga entonces ya de buscar los sonidos o darle el significado de lo que acabamos de escuchar. Entonces, le tenemos acceso lexical, en la cual le damos 3 tipos de estímulos: estímulos táctiles, estímulos auditivos y estímulos visuales. Por ejemplo, el estímulo auditivo de ya sean onomatopeyas, le decimos, le tocamos con un algodón y le decimos, ¿qué sientes? Y nos dice, ah, se siente suave, ah, claro, es el algodón. O si se siente frío, que lo hemos tocado con una paleta. O le mostramos ya bien sea una imagen de un parque o cualquier imagen y le decimos, bueno, ¿qué estás viendo? Tenemos, entonces, bueno, ya después, entonces vamos a la conversión acústico-fonológica,
la cual entonces analiza entonces ya la orden motora para que se produzca la producción de la pronunciación ya de la palabra o la respuesta que la persona quiera dar. Y con esta también podemos hacer la repetición de las no palabras o pseudopalabras. Y pues le decimos al niño, bueno, quiero que repita las siguientes palabras que no tienen ningún significado. Por ejemplo, clay, malco, trimal, trumar, chua, trupo. Recordemos que estas van a ir variando dependiendo la edad del niño y también su grado de dificultad. Tenemos entonces también la intención comunicativa, que si bien lo decía el profe Olmedo, son importantes en el lenguaje porque nos ayudan a ver qué es lo que realmente, cuál es la intención del hablante con el oyente, qué es lo que quiere dar a transmitir, cuál es el mensaje final. Entonces tenemos comprensión de una metáfora donde se le dice al niño que se le va a leer una frase y luego se le hará una pregunta que responda a partir de lo que él entendió. Por ejemplo, cada vez que te veo me pierdo en el mar de tus ojos. ¿Los ojos son azules o son verdes? Entonces el niño se va a poner a pensar, bueno, si es el mar es azul, por lo tanto nos está diciendo que los ojos son azules. O bien, en el interior del carro era un congelador, entonces él va a llegar a su recuerdo y decir, bueno, el congelador es frío, entonces el interior del carro estaba frío o caliente, entonces el niño va a decir, no, estaba frío. Continuemos, por favor. Otra de las partes es organización del discurso conversacional, en la cual se busca es que haya un orden, el orden se mantenga el tópico en el tema que se está hablando. Entonces se le muestra al niño una serie de imágenes en las cuales se le solicita que las organice y nos cuente qué pasa en cada una de ellas. En el ejemplo que tenemos en pantalla, vemos que hizo un orden de temporalidad, entonces primero sembró las semillas, luego les echó el agua para que crezcan y para que al final salgan unas hermosas flores. Siguiente, por favor. En las presuposiciones de contextos conversacionales y narrativos, vamos a hacer todo lo que es ya el mensaje, lo que se entendió de lo que quiso emitir. Entonces, vamos a hacer la identificación de absurdos, ya sean de contenido o de forma. Le vamos a decir, bueno, te voy a decir una frase y tú me vas a decir si está bien o está mal y me vas a decir por qué. Entonces, por ejemplo, voy al parque para aburrirme. Usted le dice al niño, ¿está bien o está mal? El niño, pues está mal porque pues no va al parque a divertirse. Lo mismo cuando va a ir a la piscina. ¿Va a ir a la piscina a nadar? Sí, claro, vamos a la piscina porque vamos a nadar. Siguiente. Ahora sí vamos con los módulos visuales, que son los que evalúan la lectura. Entonces, como a modo de ejemplo, tenemos la tarea de emparejar palabras visuales. Este módulo actúa también parecido al módulo auditivo, que lo que se encarga es de dar la conciencia de que entró una imagen al cerebro o una palabra. Entonces, se seleccionan dos columnas con las mismas palabras, pero el orden cambia y se le pide que se una con una línea. Entonces, como vemos, por similitud, él puede elegir, bueno, esta tiene 4 letras, a hacer la misma, entonces él ve los característicos propios de la palabra. En el léxico de entradas visuales, entonces lo que hace es, se encuentra con todas las palabras que conoce y las que puede leer. Tenemos la actividad de representar y de diferenciar palabras homófonas, bisílabas y trisílabas, donde se les presentan dos palabras que son homófonas o que suenan igual, pero que al momento de escribirlas es diferente. Por ejemplo, casa con Z y casa con S. Cuando el niño es muy pequeño, entonces se le da el apoyo visual y se le muestra, bueno, mira, la casa con Z corresponde a la casa de la cacería y la casa con S es un edificio en el que tú vives. Continuemos, por favor. Y así entonces se le dan una serie de ejemplos, bello de hermoso y el bello con V del vello corporal. Es lo mismo con hola y hola de mar y hola de saludo. Votar del acto electoral y votar de arrojar algo a la basura. Revelar de demostrar y revelar del acto rebelde. Continuamos. Habría del verbo abrir y habría del verbo haber. Continuamos.
En la conversión grafema-fonema, entonces aquí nos va a permitir, como bien decía la profesora Andrea, de poder deletrear las palabras. Para ello vamos a emplear una sopa de letras en las cuales le vamos a pedir al niño que encuentre las palabras. Una vez las encuentre, entonces nos diga el nombre de cada letra de la palabra que acaba de encontrar. Siguiente. Por ejemplo, encontró la palabra papitas y pues la deletrea. Y así con el resto de opciones. Siguiente. El sistema semántico, como siempre, nos va a dar ese significado de lo que acabamos de ver o de escuchar. Entonces, se le va a pedir que ordene las palabras para formar un enunciado. Las palabras las damos en desorden y le pedimos al niño que las ordene en la secuencia que él considere que estaría bien. Por ejemplo, elefantito era Dumbo, un gracioso. Entonces el niño ya lo organiza de manera correcta, entonces ya Dumbo era un elefante gracioso. Y así con más ejemplos que se le pueden dar. En el léxico de salidas grafémicas, entonces aquí vamos a encontrar palabras que le recuerden para que pueda completar una frase y que se escriba correctamente. Entonces se le va a decir, bueno, vas a escoger cuál de las dos palabras le queda mejor a esta frase. Estaba jugando y se me quebró él. Entonces el niño, por medio de su significado, bueno, es un vaso, pero vaso se escribe con V o con V. Entonces, como él llega al recuerdo, bueno, entonces vaso con V es el vaso que me veo. Entonces esa sería la correcta. Lo mismo con las siguientes. En el encuentro de amigas en una finca llegó la hora de tomar un té. Entonces, al recordarle el té y la acentuación, entonces, sí, el té es la bebida, porque el otro té es de aquí. Siguiente. En el retén de salidas grafémicas es la capacidad entonces de convertir las palabras en letras. Aquí tenemos la habilidad de deletrear las no palabras. Entonces, sí, es de convertir. Entonces, por ejemplo, se da la palabra casa, se le pide que escriba una frase con cada una de las palabras que le vamos a dar. Por ejemplo, mi casa es grande y tiene 2 pisos. Siguiente. En la conversión fonema-grafema, perdón, me equivoco. Aquí ya se da la función del deletreo de las no palabras, porque aquí lo que hace es darle la función para que convierta todos esos sonidos que tenemos en el grafema correspondiente. Entonces, por ejemplo, le damos la palabra AFA, entonces el niño la va a deletrear, A-G-F-A, y luego la va a escribir. Y así con el resto de palabras. En el almacén holográfico, entonces, tenemos todos esos rasgos característicos de cada letra. Por ejemplo, tenemos la imagen de la quebrada. Entonces, el niño va a decir, bueno, quebrada empieza por Q, Q se escribe un círculo con una rayita en el medio, una rayita corta. Entonces, claro, la identifica y entonces le vamos a pedir que la una con la palabra que él considere. Siguiente. Y así con el resto de las demás letras. En el almacén de patrones grafemocomotores, entonces esa ya es la orden ya motora para que ese alógrafo ya se pueda escribir en un papel o ese grafema. Ese grafema y ya lo llevamos a unas palabras. Para ello entonces vamos a darle pautas de direccionalidad, tamaño, y para ello podemos utilizar un laberinto en el cual va a realizar diferentes trazos en diferentes direcciones, en el cual va a tener que respetar tanto el tamaño como la dirección, porque no puede pisar la imagen. Siguiente. También en la escritura también se maneja la intención comunicativa, que es qué mensaje quiero dar a conocer. Entonces le podemos dar expresiones y escoger la correcta. Por ejemplo, ¿cuál de las siguientes expresiones le permite a Juan saludar con respecto al rector? Entonces le damos las opciones de buen día, señor rector. Entonces, ¿qué, señor rector?
¿Qué más, señor rector? Y pues la correcta, entonces, ya como es de respeto, entonces ya sería buen día, señor rector. Otro ejemplo, entonces, sería ¿cuál de las expresiones genera desagrado o molestia? Eres atenta y servicial, ¿qué horas tienes? Muchas gracias, no me molestes más. En la cual se le selecciona pues la última. En la organización del discurso conversacional, como bien lo decíamos, es la pressuposición para poder respetar los turnos y mantener los tópicos. Entonces, a esta vamos a apuntar más que todo hacia los signos de puntuación, que nos permiten darle un orden a lo que estamos escribiendo. Por ejemplo, tenemos un diálogo en el cual se le solicita que le coloque los signos de puntuación que le hagan falta, o los, en este caso de interrogación y exclamación. Siguiente, por favor. Entonces, por ejemplo, dice, hola Lau, ¿cómo estás? Entonces, por medio también, si el niño no logra captarlo de la manera más adecuada, entonces uno mismo le hace la acentuación y él se va a dar cuenta, bueno, me hizo una exclamación, entonces utilizo signos de admiración, o lo que me hizo fue una pregunta, entonces utilizo signos de pregunta. Siguiente, por favor. Y por último, entonces, encontramos las presuposiciones en contextos conversacionales y narrativos. Es lo que le da entonces el contenido lógico a lo que vamos a escribir. Y entonces le vamos a decir que nos va a leer unas oraciones en las cuales va a escribir lo que falte de acuerdo a lo que leyó. Al finalizar el partido, los jugadores se reunieron a tomar agua. ¿Por qué? Porque tenían sed. O doña María dejó secar la ropa en el sol. ¿Por qué? Porque estaba mojada. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Erika. Muy interesante estas actividades que, si bien pueden servir para la parte de evaluación del protocolo, también son importantes para la parte de estimulación en la parte del lenguaje, lectura y escritura. Para finalizar, comentarles entonces qué sigue con este protocolo, y es continuar con la última etapa de validación, justamente para brindarles a los profesionales de fonoaudiología una prueba confiable hecha para niños colombianos. Entonces ese es el compromiso que tenemos, como les dije al comienzo, no solamente con los niños, sino con la profesión en fonoaudiología. Muchísimas gracias por su atención. Profesor. Bueno, muchas gracias. Antes de continuar, tenemos unas preguntas. Tenemos unas preguntas para nuestros expositores y felicitarlos. Es un excelente trabajo que han hecho. Algunos saludos les envían a ustedes. Mateos Delfino Susana, un saludo muy especial a todos y felicitaciones desde Barcelona. Constanza Edi Sandoval, muy buenos días a todos ustedes, felicitaciones. Un saludo desde INSA también, de Laura Socorro Martínez. Y bueno, hay unas preguntas. La primera pregunta creo que sería para el profesor Olmedo. ¿La lectura digital qué limitación tiene o qué ventajas frente a la lectura del texto físico? El micrófono, profesor Olmedo. Bueno, muchas gracias. Que estén conectados desde INSA hasta Barcelona. Eso ya es buen indicio. No hay una respuesta única. En pasados días escuché una noticia televisiva en donde un niño de 13 años ya tenía 3 carreras universitarias. Un niño de 13 años con 3 carreras universitarias, eso es mucho decir. Y la madre decía que no era superdotado. Imagínense
tomo este hecho para mostrar que la maduración cerebral varía. Y hay muchas variables, perdónenme la redundancia, que influyen en ello. La edad, factores de edad, factores familiares, factores de contexto, factores cognitivos, factores de la experiencialidad con la lectura, con la escritura, influyen. De tal manera que si un niño, como ahora se ha demostrado, tiene relación con elementos de la cultura digital, pues le va a ayudar muchísimo. Entonces, esto hace que el cerebro permee y como una esponja, como se dice, adquiera toda esta cultura, esta hipercultura. Y tendrá toda la habilidad y la competencia para el manejo digital, para la lectura, para leer textos e hipertextos, lecturas simultáneas e interpretaciones, por supuesto. Así que la lectura digital, en cierto sentido, está desplazando a la lectura del texto físico. Es importante y sobre todo en escenarios escolares, pues, digamos, hacer la combinación de la lectura digital con la lectura, con la lectura del texto físico. O leer el libro, sentirlo, palparlo, eso es importante. Así se esté dando el giro digital. La respuesta, no hay una respuesta única. Lo que sí hay que es estimular a nuestros hijos, a nuestros pequeños, y buscando el sano equilibrio entre estas dos modalidades de lectura. Muchas gracias, profesor. Un saludo también de Amparo López. Dice, buenos días, felicitaciones a los profesores y los estudiantes que han participado en el estudio que ha dado paso a esta actividad. Otra pregunta interesante, Alba Sofía Urbano Martínez nos escribe y nos sigue desde Timbío, Cauca. ¿Cuál es la edad para iniciar el proceso escritor en la codificación y el lector en los niños, teniendo en cuenta su nivel cerebral? No sé, profesora Isabel, ¿quién podría responder esta pregunta? Ahora, no sé, profesora Andrea. Sí. Bueno, como todos sabemos, tanto el proceso lector como el proceso escritor se dan a la par. No los podemos desligar. Cuando el niño empieza sus actividades preescritoras, que las hacemos a través del moldeo con plastilina, del amasado, del garabateo. Poco a poco el niño va haciendo un aprestamiento a nivel de la coordinación motora fina, pero también lo está haciendo en la coordinación mano-ojo. Por eso, estos procesos le van a permitir a él empezar a hacer como la introducción a las letras, a la direccionalidad de ellas, y a medida que él va haciendo este aprestamiento, ya escritor, pues también se va introduciendo la parte de la lectura. Ambos son digámoslo, de muy fácil monitoreo, pero debemos estar pendientes de su aprendizaje. Es cierto que los profesores tienen en sus aulas muchos niños, 15, 20, 30, y a veces es difícil que ellos estén pendientes, por ejemplo, de la direccionalidad, de cómo hace el niño la letra A, que debe tener una direccionalidad específica, cómo debe tomar el lápiz, o sea, la prensión del lápiz, cómo lo debe hacer. Entonces, a veces al profesor, así tenga toda la intención, le queda difícil. Por lo tanto, el profesor debe apoyarse mucho en la familia para que
todas estas actividades y todo este primer proceso de preescritura, de escritura como tal y de prelectura y lectura como tal, puedan darse con el apoyo de la familia, el hermano mayor, el papá, la mamá, personas que estén rodeando como a los niños. Porque en esa medida es que el niño va a poder ir cimentando ese proceso lector y escritor de una manera favorable y positiva. En este momento nosotros tenemos chicos universitarios que cogen mal el lápiz o el lapicero al escribir, hacen mucha presión sobre el papel, tienen mala direccionalidad y eso les genera, por ejemplo, dolores al finalizar el día, tienen dolor en el hombro, en el brazo, porque hacen mucha presión al escribir, al tomar sus apuntes, pero eso son cosas que se han presentado desde esas etapas tempranas del aprestamiento y adiestramiento y enseñanza, aprendizaje de la lectura y la escritura. Muy bien. Muchas gracias, profesora. Nelson Rendón nos escribe. Dice, buenos días desde la institución educativa Núcleo Escolar Rural de Caloto. Excelentes herramientas de trabajo a tener en cuenta. Gracias. Alba Sofía Urbano Martínez les pregunta a ustedes cómo incide la conciencia fonológica en el proceso Se fue el audio. Aló, ¿me escuchan? ¿Hay un problema técnico? Andrea, no sé si te puedas contestar. ¿Sí escuchaste la pregunta? Isabel. Sí, ya va a hablar Andrea. ¿Aló, me escucha? ¿Me puede repetir, por favor, Ok, la pregunta? listo. Hay Gracias. una pregunta, ok, no sé. Bueno, ayer también teníamos un problema de conectividad. Hace unos días, y esto tiene que ver un poco con lo que estamos hablando, teníamos un webinar sobre la tecnología después de la pandemia. Y nos decía uno de los expertos que uno de los problemas que tenemos ahora para el proceso educativo es la mala conectividad que tenemos tanto en zonas urbanas como rurales, porque los datos tanto de subida como de bajada son muy pocos. El gobierno nos ha dicho que va a hacer una conexión de 5 megas, pero los 5 megas no permiten una buena conectividad tanto para los profesores, para los estudiantes y que, bueno, a veces pasa esto justo que nos pasa, que se va el audio, que se va la conectividad. Pero bueno, digamos, esto es producto también de que tenemos que ir aprendiendo en el país a mejorar la conectividad para mejorar justamente estos procesos de aprendizajes, de lectura, de escritura, que a veces se nos dificulta en lo digital. La pregunta es, de Alba Sofía Urbano Martínez, ¿cómo inicia la conciencia fonológica en el proceso inicial de lectura y escritura en primera infancia? Bueno, la conciencia fonológica es uno de los procesos... El micrófono, profesora Andrea. ¿Ahí ya me escuchan? Bueno, la conciencia fonológica es uno de los procesos importantes frente a todo el aprendizaje de la lectura y la escritura.
Una percepción auditiva intacta es la que nos permite que el niño pueda retroalimentarse desde el inicio. Cuando su profesor le habla, él puede captar lo que él le está diciendo. Ahí entonces entra en juego el análisis auditivo que veíamos dentro del mapa modular. Cuando ese análisis auditivo se activa, entonces él puede acceder al léxico de entradas auditivas y puede almacenar esas palabras que está escuchando. Ya cuando ha escuchado esas palabras y le interesan, entonces empieza a activar el significado desde el sistema semántico. Cuando el niño tiene fallas, por ejemplo, en atención, el niño no tiene una conciencia de lo que está escuchando, por ende no aprende desde la parte auditiva, ese canal auditivo pues se queda porque le interesan otras cosas, entonces se presenta la falla en la atención. Pero más allá de eso están también las dificultades auditivas. Tenemos niños en el aula que llegan con dificultades auditivas, con hipoacusias, o sea, bajas audiciones, o a veces con sorderas unilaterales, y ni siquiera sus papás se han dado cuenta que el niño tiene esta afectación. Ya es en el aula por todo el proceso como más de atención que hace el profesor frente a sus clases, que empieza como a mirar y verificar que el niño pareciera que no está escuchando. Entonces, son niños que en el aula pues son inquietos o a veces son rotulados por hiperactividad, etcétera, pero son niños que tienen otras dificultades de base que pues deben atenderse primero antes de estigmatizarlos con pues una serie de diagnósticos que se puedan presentar. Entonces, para que esa conciencia fonológica esté intacta y se dé, debemos descartar patologías auditivas o otro tipo de patologías que pueda presentar el niño que lo lleven a fallas de atención o a dificultades dentro del aula, porque esto le va a impedir el aprendizaje desde la activación de los canales auditivos específicamente. Muchas Bueno, gracias. Siga, profesora. sí, Siga. es que hay unos comentarios, me gusta que haya comentarios de profesores de la universidad. Tenemos el de la profesora de lingüística, Ana Judith Ríos, que nos dice que es muy interesante el conversatorio y que los resultados de las investigaciones deben visibilizarse precisamente para poder pues, aportar y que la sociedad conozca los resultados de las investigaciones. Al respecto, hay una pregunta de Diana Joaquín, nos dice que si una vez finalice la última etapa, ¿se podría usar este protocolo para evaluación en Colombia? Sí, el objetivo precisamente es ese. Estamos terminando una última etapa con base en los ajustes que tenemos que hacer de las sugerencias que nos hicieron los jueces expertos. Hacemos los ajustes en cuanto a claridad, confiabilidad y suficiencia de cada una de las tareas y entonces aplicamos nuevamente el protocolo a un número de niños y hacemos todas las pruebas estadísticas para finalmente determinar que si hay una fiabilidad en el protocolo y poder que los fonoaudiólogos tengamos en Colombia ya una batería de evaluación para poder evaluar las alteraciones del lenguaje oral, las de lectura y escritura. Muchas gracias, profesora. Nos hace una pregunta Eileen Rodríguez. Nos dice que si esta presentación queda en YouTube. Sí, esta presentación queda de manera permanente tanto en YouTube como en Facebook de la Universidad del Cauca y en YouTube y Facebook del área de egresados de la Universidad del Cauca. Ahí va a estar para que lo puedan consultar. Liliana María Pérez, un saludo para todos. Muchas gracias a todos los ponentes. Felicitaciones por su trabajo. Yolanda Cárdenas hace una pregunta para el profesor Olmedo.
¿Por qué un joven que le gusta mucho leer y además es capaz de leer un libro completo, se apasiona, da razón de lo que lee, tiene dificultad en su clase de lectura crítica? Juan, perdone, ¿me podría repetir la pregunta, Juan? Claro, con mucho gusto, profesor Olmedo. Dice, ¿por qué un joven que le gusta mucho leer y además es capaz de leer un libro completo, se apasiona, da razón de lo que lee, pero tiene dificultades en su clase de lectura crítica? Bueno, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos, profesor Olmedo. Hay hogares donde se fomenta la cultura lectora. Hay hogares. Hay instituciones en sus distintos niveles donde se fomenta esta cultura lectora. Y cada vez hay más y mejores experiencias para la promoción y animación de la lectura. Conozco ciertas experiencias como la Chiva Lectora, por ejemplo, en donde la institución coloca un espacio para que el niño, por su propio interés, voluntad, vaya y escoja el libro que quiera y lo lea y en una semana produzca, digamos, converse sobre él. Entonces, es un muchacho a quien le va a apasionar la lectura. O sea, lo hace con pasión. Y como no está dicha la última palabra en temas neuropsicos, sociolingüísticos, bueno, muchas veces, digamos, el sistema escolar no comprende, no está armonizado, digamos, y tiene muchas problemáticas, como se señaló, en las deudas pues, que tiene el sistema escolar con el desarrollo de las competencias lectoras. Puede ser un lector avesado, el joven, este joven lector que nos señala la pregunta, apasionado. Sin embargo, la profesora en el sistema escolar estará preguntando estructuralmente digamos, enfatizando unos niveles de la comprensión. Así que no podrá en ciertos momentos, digamos, calzar con ese gran desarrollo y esa gran competencia que el muchacho tiene. Hay, digamos, esas disarmonías, no hay una armonización. La idea fundamental es, de todas estas pedagogías, de estos protocolos, es apasionar, ¿sí? Apasionar a la juventud, a los niños, a los jóvenes universitarios por la lectura. Así no haya una armonización pedagógica y didáctica en las instituciones con ese tipo de comprensión como se señala. Muchas gracias, profesor. Hay una pregunta muy relacionada a la que escuchamos en este momento y es, ¿existe una edad cronológica establecida para iniciar con este proceso de lectura? Profesora Andrea. Andrea. Pues ahora nuestros niños inician el proceso tanto escritor como lector casi que desde el preescolar, ¿sí? Desde ahí ya se empiezan a hacer como una serie de estimulaciones en esos procesos de preescritura y pues también que van al paso con los de lectura. Antes se decía que este proceso debía empezar antes de los 6 años, perdón, después de los 6 años. Ahora inicia antes, ¿sí? Inicia desde el preescolar, como les comento, con las actividades
que había mencionado anteriormente, el moldeado, el almazado, el garabateo, etc. Ahí ya empieza como ese paso para que se dé la parte de escritura. Entonces, la edad depende de la estimulación que se dé y la calidad de la estimulación que se le esté dando, sea en la casa, sea ya en una institución educativa. Todo este tipo de estimulación para ese primer aprestamiento en la escritura, pues debe darse es con calidad, teniendo en cuenta que la tarea o la actividad que se le coloque al niño, pues debe tener un objetivo, debe tener algo a lo que él deba desarrollar, pero que tiene una función específica, no colocarlo a rayar en un papel por rayar, ¿sí? De eso no se trata, sino que todo tenga como una razón de ser. Entonces, pensaría que pues en este momento no podemos hablar de edad, sino más bien del tipo de estimulación que se le brinde al niño desde su casa o ya en la parte académica. Sulivanesa Vallejo nos pregunta y felicita y agradece a los expositores. ¿Hasta qué punto una caligrafía irregular o mala, esa caligrafía que no se entiende, así como la de los médicos, más o menos, afecta a los procesos lectores y escritores de niños de más de 9 años? ¿Qué técnicas usar para mejorar este aspecto caligráfico? ¿Quién podría ayudarnos con esta respuesta, profesora Isabel? Pues Erika, pienso. Erika, ¿puedes prender tu micrófono? Gracias. Bueno, la caligrafía en el proceso escolar es muy importante porque por medio de esto es que el niño hace un feedback de todo lo que va aprendiendo en el colegio. Entonces, todos los aspectos que él ve en clase los consigna en un cuaderno. Es importante entonces que tenga una buena direccionalidad, que no haga errores de escritura como omisiones o sustituciones, porque el momento entonces le va a quedar como que va a poder recordar muy poco lo que se hizo en clase. Para ello entonces se pueden utilizar ya ejercicios de que van directo a la caligrafía, que irían como ejercicios que dirían más que todo como hacia la direccionalidad, como esas partes, como a la forma de la letra, a la forma, para que al momento de que se consiguen, entonces, que tenga un tamaño adecuado. Por ejemplo, lo que le mostrábamos en pantalla, lo que eran los laberintos, o también el hacer también planas le va a ayudar para que el acto motor se mecanice, y entonces al momento de ya requerir hacer un concepto, lo puede hacer de mejor manera. Ok, muchas gracias. Profesora Isabel, una pregunta. ¿Este protocolo está de forma física? Preguntan si se establecerá de manera virtual, digital, para poderlo utilizar. Ay, pues eso sería un sueño, la verdad. Y creo que es una buena iniciativa. Por lo pronto, vamos a terminar la validación en el documento, pues en físico, con el test, con la última etapa que les mencionaba pues en la presentación, que es la validación psicométrica. Una vez que estén entonces ajustados las pruebas estadísticas y podamos dar unos valores mucho más altos de confiabilidad, creo que valdría la pena hacer una segunda etapa, bueno, una segunda no, en este caso sería la sexta o séptima etapa, que podría ser la implementación de un software con cada una de las variables, apoyarnos en el trabajo de ingeniería y crearlo para finalmente universalizarlo y que muchos fonodiólogos en Colombia lo puedan utilizar. Muchas gracias, profesora. Bueno, y el tiempo se nos ha terminado. Un saludo
muy especial del doctor Tulio Rojas. Felicita a todos los conferencistas por sus excelentes exposiciones y por compartir con la comunidad sus resultados y conocimientos. Muchas gracias, creo que nos han dejado muchas enseñanzas y bueno, esta será la primera parte, creo que vendrán otras más para volvernos a encontrar. Muchas gracias, profesor Andrea, profesor Isabel, profesor Olmedo, muchas gracias, Erika, felicitaciones por su trabajo y a todos los que nos siguieron en nuestras redes de YouTube y Facebook. Gracias por estar, gracias por compartir sus preguntas y comentarios. Que tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.